Buenas noches, ¿cómo están? Qué rico encontrarnos acá buscando la palabra de Dios. Estamos ya en el capítulo 21 de Deuteronomio y ese capítulo nos va a enseñar muchas cosas sobre la ley. ¿Cuál es la ley que el pueblo de Israel tenía que tener? Ellos tenían que estar en la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, Dios iba a obrar. Pero en la tierra prometida ellos se tenían que comportar como un pueblo de Él. Yo puedo resumir que el capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 son diversas leyes que el pueblo de Israel tenía que tener en la tierra prometida. Eran muchas leyes, demasiadas, y ellos tenían que vivir para mostrar que ellos eran un pueblo temeroso de Dios y haciendo cumplir esa ley. Gracias a Dios, usted y yo no vivimos para cumplir la ley. Usted y yo vivimos 1 Corintios capítulo 10, 31. Si pues comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hacerla para la gloria de Dios. Lo que usted haga, hágalo para Dios. Pero muchos se ponen a mirar las leyes. Es que esta ley es muy injusta. Vamos a mirar lo que le correspondía al pueblo de Israel. Pero usted y yo ya no estamos sujetos a la ley. Vivimos por amor a Cristo. Usted lo que hace, no lo hace para que la gente lo mire. Usted lo que hace no es por ganar un beneficio. No. Usted lo que lo hace es por amor a Él. Usted lo que hace es para glorificar a Cristo. Pero muchos no hacen eso. Y esa es la comparación como nosotros, los hijos de Dios. Al pueblo de Israel le mandaba la ley. Ellos tenían que cumplir la ley. Están en la frontera, iban a entrar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida tenían que mostrar que era un pueblo diferente y hacer cumplir la ley, porque la ley le mandaba muchas cosas. Aunque dijeran ellos, como en la primera porción que vamos a estudiar, nosotros somos inocentes. Y eso es lo que la ley le demandaba. Aunque ustedes no hayan hecho las cosas, tienen que hacer holocausto. Y los invito a que vayámonos al estudio. El título del estudio de esta noche es ¿qué? Ahí está atrás mío. Diversas leyes. Sí, es que pronto leyes diversas. Sí, Salvador, hoy usted dijo que era hasta el capítulo 27. Sí. De pronto no sé si el domingo vamos a entrar al capítulo 23. No sé, créame. Pero tranquilo, si vamos a entrar al capítulo 23, yo me encargaré, no sé cómo que el Espíritu me guíe, para hacer la introducción de las otras leyes que están ahí. Pero antes de eso, pues, cerremos nuestros ojitos para hacer la oración. Padre Celestial, gracias por el momento de estar acá compartiendo tu palabra. Por favor, Señor, háblanos.
y muéstranos lo que tú quieres enseñarle al pueblo de Israel y también muéstranos lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta porción. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vámonos con todo el capítulo 21, o sea, del capítulo 1 hasta el capítulo 23. Lo vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 21 de Deuteronomio. ¿Vamos? Y en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fue hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató. Entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de las ciudades más cercanas al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrantarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomarás para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura a la de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y hubiendo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad apedreará y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y creerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gracias, Giovanni. En los versículos 1 al 9, el homicidio sin resolver. Si un hombre se haya muerto cerca de una ciudad, ya sea por un homicidio
intencional o por un accidente, los ancianos de la tribu central tenían que llamar a los ancianos de la ciudad para que ellos se reunieran y hiciera ¿qué? Una expiación. Pero mire que esa ley le demandaba a los ancianos sacrificar o quebrar la cerviz de un becerro, derramando así la sangre y diciendo: somos inocentes de la muerte de este hombre. Quebrar la cerviz del becerro simbolizaba que el crimen merecía la pena capital. ¿Cuál era la pena capital? La muerte. Y eso es lo que le estaba diciendo. Quebrar la cerviz del becerro simbolizaba que el crimen merecía la pena capital. Y al lavarse las manos sobre el becerro, los ancianos comunicaban simbólicamente su inocencia en cuanto al asunto. Pero ¿por qué vamos a hacer eso? Pueden decir ellos, si nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quién lo mató? Decía la ley, hay que hacerlo. Era el ritual demostrando que la vida era muy valiosa. El sacrificar el becerro acompañado de la petición de los ancianos y de los sacerdotes era producir una expiación para que la ira de Dios se menguara por ese asesinato. Uno puede decir, es injusto esta ley o este mandato. ¿Cómo voy a hacer yo si nosotros no tenemos nada que hacer? Así era. Pero mire que aparece otra vez las leyes diversas. Ahí la ley, cómo tomar a una esposa en cautiverio. Mire que ellos iban a conquistar reinos y había mujeres y ellos podían tomar una mujer ya cautiva, pero cuando la tomaban, ¿qué tenían que hacer? La mujer se tenía que rapar la cabeza, cambiar las vestiduras y llorar un mes a sus padres y a su mamá. Y ahí sí él podía casarse, pero si él no se casaba, ¿qué pasaba? La tenía que dejarla libre, no la podía vender, porque se veía complicado. No podía forzar a esa mujer. En los reinos paganos forzaban a las mujeres para que se casaran. Esa era no podía forzarla. Otro mandato, otra ley. La protección de la heredad. ¿Cómo así, Salvador? Del versículo 15 al 17. 2 mujeres. Un hombre que tenga 2 mujeres. Una que amada y la otra que aborrecida. Si el hijo de la aborrecida del primogénito, tenía derecho. Y era una protección a la heredad muy importante. A veces nosotros los papás tenemos un hijo favorito. Yo tengo una hija favorita. Entonces, a ella le damos lo mejor. Pero si uno ama a la mujer o preciso es la primera esposa y del primer matrimonio y no la quiero ya porque está la segunda, entonces yo a mis hijos, a esos hijos casi no lo quiero. Entonces era para evitar esa pequeña diferencia. Hay que ser honestos. Pero también en el versículo 18 al 21, otra ley a los papás: el castigar a los hijos rebeldes, a los hijos que acá dice contumaz, rebeldes. Y aquí no se está tratando de ese niño joven, un niño de 5 años, de 6 años que no me hace caso, no. Se estaba tratando más o menos a los jóvenes de 18, 19 años. Recuerden que en esa edad ya era una persona responsable. Si esa persona o ese joven no estaba haciendo caso,
El papá tenía que primero tener la autoridad ante Dios. El papá tenía que haber hecho el trabajo realmente ejemplar. ¿Cómo así? ¿Cuál trabajo ejemplar? Dar testimonio, enseñar, dar ejemplo. Si el papá como daba un ejemplo y su hijo no hacía caso y ya era rebelde y era una cuestión de que el papá le hacía y no hacía, ¿él qué hacía? Lo llevaba al tribunal de los ancianos. Ellos hacían una investigación, tocaban el caso. No era que inmediatamente el papá da la queja y así démosle la muerte, no. Había que hacer un proceso. Pero los papás también tenían la responsabilidad los ancianos tenían que, cuando hacían la investigación, también investigaban a los papás. Para ver si los papás realmente habían tratado bien al hijo, habían enseñarlo bien. Porque si el papá no lo había enseñado, ¿qué podía hacer? No podía, porque era culpa del papá. Porque el papá no lo había guiado bien al hijo. Y eso era una responsabilidad muy importante. Pero gracias a Dios, hoy no hay esa ley para nosotros. Porque hay muchos papás que están siendo alcahuetas de sus hijos. Sí, su hijo de 20, 30 años, que es un borracho, un drogadicto, y es algo contra él. Y hay muchos papás que son alcahuetas. Ahí me dejó pensando, ¿será que nosotros somos buenos padres y estamos guiando a nuestros hijos verdaderos? Y me puso a pensar algo muy fácil, como dicen los psicólogos, los que trabajan con niños, que si usted quiere que su hijo tenga confianza con usted dé primero la confianza. Usted tiene que tener una relación con su hijo. Si su hijo llega a la casa y le cuenta algo y empieza a contarle, usted tiene un buen punto, usted tiene una relación con él. Pero si usted empieza a pescar, o sea, a mandar el anzuelo para sacar las palabras, algo pasa. Evalúese si usted es el que no ha enseñado a su hijo a orar. Muchos papás quieren que su hijo le cuente, pero el papá tiene secretos, no comenta. Ya vamos, ya voy a hacer una vuelta. En la familia con los hijos no hay vuelta. Voy a hacer esto y esto. Si usted quiere que su hijo sea transparente, sea transparente. Y eso muchos no han podido comprender. Sí. ¿Y cómo se ve? Que usted demanda algo de lo que usted no ha hecho con su hijo. Muchas personas, muchos papás demandan que su hijo le cuente todo lo que han hecho o lo que hay. Cuénteme cómo le fue. Pero usted le cuenta a su hijo su vida, sus cosas, o usted tiene secretos. Por eso hay secretos entre los hijos, dicen los que saben. De pronto me equivoco, pero evaluémonos. Esa porción del capítulo 18 al 21 de castigar a los hijos rebeldes me puso a pensar. Hoy nosotros no castigamos a los hijos rebeldes así. Pero yo, ¿qué he abonado para que mi hijo sea rebelde? ¿Qué he abonado? ¿De dónde he aprendido a ser rebelde? Eso es lo que tengo que evaluar ante Dios. Señor, yo he sido rebelde contigo. Si usted es un hijo de Dios, ¿he sido rebelde? Evaluémonos, Señor. Sí, pero muchos quieren que su hijo no sea rebelde. Pero usted está dando un ejemplo mal de siendo el rebelde contra Dios. Usted siendo rebelde con las leyes.
Es que esa ley no es importante. Yo paso el semáforo cuando yo quiera. Sí, son leyes. Ahorita vamos a terminar, pero aquí lo que más me impactó de estas leyes, el 22 al 23. Aquí lo cuestiona a que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgare en un madero, ¿qué dice? No le dejará el cuerpo pasar hasta la noche. Sobre el madero, ¿qué falta? Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Mire que era una ley. El que era colgado era ¿qué? Maldito. Un crimen que fuere ejecutado o una condena que merecía ser la muerte. Mire que ellos, el pueblo de Israel no hacía como hacían los romanos. El pueblo romano, sí, la pena capital era la crucifixión, pero en el pueblo judío, la pena capital, ¿cuál era? La lapidación. Las piernas, lo cogían y lo mataban a punta de pierna. Y mire que muchos dicen que eran los romanos más fuertes porque colgaban a la persona viva y lo crucificaban hasta que moría. Y ellos sí dejaban el cadáver hasta 1, 2, 3, hasta veces que llegan los animales y se lo comían. Pero aquí ellos dicen, aquella persona que es un criminal, que merece la pena capital, que muera, usted lo tiene que colgar en un madero. Ya lo mataron, ya murió con la pena capital. Cogían el cadáver y lo colgaban, ¿a dónde? En un madero. Cuando era colgado en un madero, ¿qué significaba? Que esa persona, ¿qué era? ¿Qué era qué? ¿Qué? Lo leímos. Cuando colgaban al cuerpo de la persona que era condenada, ¿era qué? Maldito. Dios era maldito. Y era importante. Mire que en el 22 dice, y lo hiciere morir, y lo colgara en un madero. Esto se aplica a los crímenes peores, pero el crimen servía como escarmiento para que la gente supiera que habiendo colgado a ese cuerpo, había sido maldecido por Dios. Ahora bien, Pablo dijo ese hecho cuando colgaron a Jesucristo en la cruz. Mire que en el capítulo del Deuteronomio, capítulo 21, 23, nos lo muestra Pablo en Gálatas 3, 13, 14. Acá, mire que la ley judía decía que aquella persona que era colgado en un madero, que era maldito por Dios, ¿cierto? Y eso es lo que mandaba la ley. Y Pablo está enseñando a ellos el significado de la muerte de Jesucristo. Y en Gálatas 3, 13, 14, ¿qué nos dice? Cristo nos, ¿qué? Redimió. ¿De la qué? De la maldición de la ley. Mire que la maldición de la ley que decía, maldito aquel que es colgado. Y Jesucristo murió, ¿qué? Colgado. Para el pueblo de Israel, ojo, porque muchos ven la crucifixión como en el pueblo romano, pero en el pueblo de Israel, para los israelitas, ser colgado en un madero, que era maldito.
Muchos piensan que era para los romanos. No, ya esta es la porción donde demuestra que la ley para el pueblo de Israel le decía maldito que es colgado. Y ahora que más lo dice en versículo Gálatas 13. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire que cuando yo leí el 21, 22 y 23, vi lo que demandaba la ley y decía maldito aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición. Tomó nuestros pecados y en aquella condición fue maldecido de Dios. Luego de la maldición por nosotros nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición del pecado. Nos redimió de la pena del pecado. Y ha comprado el precio de nuestro perdón. Porque fue hecho maldito Jesucristo. Porque la ley decía que era maldito. Jesús no solo murió en nuestro lugar, sino que también tomó el lugar como maldito por Dios. Habiendo sido colgado en un madero, y aquella persona que tenía un familiar y había sido colgado en un madero, era vergüenza y desgracia. Jesucristo se hizo vergüenza y desgracia por nosotros. Recibió la maldición por nosotros que merecíamos. ¿A qué voy? Ustedes leyeron conmigo los primeros versículos, donde mostraba leyes que de pronto para nosotros nos parecen tontas. Como que orar la cerviz. Como que cuando yo quiero tomar a una mujer cautiva tengo que rapar y hacer una ceremonia. Como que la ley me dice que si mi hijo es rebelde yo lo puedo acusar. Había otras leyes, ¿sí? Leyes que mandaban para que el pueblo de Israel viviera bien. Hoy usted y yo no vemos las leyes. Muchos ni siquiera la respetan. Muchos ni siquiera piensan en la ley. Yo hago lo que yo quiera. En el trabajo hay leyes. En el colegio también hay leyes. En la universidad también hay leyes. En la casa también hay leyes, ¿cierto? Pero muchos la invaden. Yo hago lo que yo quiera. Una ley a nosotros con nuestros hijos: no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Sí me van a entender? Pero a mí no me importa. Yo lo trato: mucho burro, mucha bestia, muévase. Y porque no está haciendo las cosas él, yo tengo que tratarlo mal. Y quiero que mi hijo me respete. Esas leyes las invadió. Las invadió cuando una ley, el semáforo, lo paso. Hoy en día, aquí en Bogotá, no puede andar más de 50. Listo, obedezca. Pero nosotros queremos ser vivos, infringir la ley. Jesucristo en el 21 cumplió la ley y se hizo maldito por nosotros.
Él la cumplió totalmente, Él no la evadió. ¿Usted y yo somos hijos de Dios? ¿Estamos evadiendo cualquier ley? Porque si usted es hijo de Dios y usted dice, gracias a Dios, yo no me sujeto o no estoy obligado a cumplir las leyes. Usted como hijo de Dios está obligado a respetar toda la autoridad delegada por Dios. Todas las autoridades. Porque usted lo que haga, donde esté, sea para la gloria de Dios. Pero muchos decimos, son diversas leyes para el pueblo de Israel. Sí, y no es mal. Sí es para el pueblo de Israel. Créanme, que usted va a leer del 21 al 27, van a ver todas esas leyes y usted dice, pero a mí hoy en día no me corresponde. Y es cierto, no le corresponde porque le corresponde ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero ahora yo quiero llevarle al contexto de nuestros días. ¿Usted qué ley está infringiendo? Si Dios nos demanda a nosotros hacer todo para la gloria de Él. Y a mí me evaluó. Hay una diversidad de leyes aquí en Colombia. ¿Cuáles no estoy cumpliendo? ¿Cuáles estoy diciendo, soy el chico pilo que la infringí y estoy el más pilo? Mire, yo me puse a evaluarme. ¿Y sabe cuál fue mi conclusión? Pedirle perdón a Dios. En muchas. Y una ley es que yo me tengo que cuidar. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero muchos ni siquiera se cuidan con su cuerpo. Muchos no aman a su hermano. Muchos no tienen bondad. Muchos quieren sacar su provecho. Y no es así. Dios nos demanda amarlo. Dios nos demanda que nosotros, la gente vea que somos hijos de Dios y que somos diferentes. No porque seamos diferentes, no, porque amamos a Cristo. Uy, mire, de otro le pegarías. No, Señor, amo a Cristo. Tráteme mal. Amo a Cristo. Pégueme si quiere, pero no va a hacer nada. Porque amo a mi enemigo. ¿Qué leyes diversas usted está rompiendo? Hay muchas leyes. ¿Qué ley se está infringiendo? Soy el chico hábil que no pagó el pasaje de Transmilenio. Están robando. ¿Sí me van a entender? No más con eso. Y evaluémonos qué leyes estamos infringiendo. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra.